Proyecto Colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Horas extras. Un panorama del mundo del trabajo. Horas extras. Con Enrique Garrido y Vilma Noche. Qué lindo verlos venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, desde sus baldíos. Vienen de todo el país. Sumate a Horas Extras. Un beneficio sin impuesto a las ganancias. Hasta su propia mirada. Hola, bienvenidos una vez más aquí a Horas Extras por Radio Caput. Vamos a estar juntos, si nos tenés paciencia, hasta las 16. Digo si no tenés paciencia porque esto no da tregua lo que está pasando en la Argentina. En la operación técnica está nuestro compañero Martín Loza, operación técnica y mucho más. Y aquí en el estudio estamos Vilma Noche y Enrique Garrido. Te decía que no da tregua porque hace pocos días, recordaba que hace pocos días, Alejandro Gramajo, el líder de la UTEP, la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular, cuando se hacía la conferencia previa a la marcha del 7 de agosto por paz, pan, trabajo, techo, tierra, fue la primera persona que escuché hablar sobre la Argentina diciendo que estábamos pasando por una catástrofe humanitaria. Sí. Y me pareció muy pertinente y muy preciso. Y no estamos acostumbrados a decir eso. Cuando hablamos de catástrofes humanitarias, solemos pensar en que en países de África, por ejemplo, que de verdad lo están pasando y no hace tanto, hace mucho, no hace poco, hace mucho que lo están pasando, y si tendrán que ver Europa, por ejemplo, con eso. Pero lo cierto es que hoy en la Argentina estamos en condiciones similares. Tenía que aparecer la UNICEF, porque pega más fuerte, la UNICEF, Naciones Unidas para la Infancia, para decirnos que 1 millón de chicos y de chicas se va a dormir sin cenar en la Argentina y que 1,5 millones saltea las comidas en la Argentina. Recordarás que hace no mucho tiempo varias personas insistían en que la Argentina está en condiciones de proveer alimentos para 400 millones de personas. Eso solo es una denuncia acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, algo inaceptable, indignante, injusto, y encima con un gobierno que se niega a entregar los alimentos que compró la administración anterior. Yo, salvo en algún cuento siniestro, no me cuesta mucho encontrar antecedentes de un personaje. No es un personaje, no es Petovelo, podemos agarrarnos con ella, pero no es Petovelo, es Milei. Petovelo es la figura encargada de ese sector, pero bueno, no es solamente ella, ya, de obvio. Así que es una situación verdaderamente grave, muy grave la que estamos pasando, no cabe duda de eso. Y me pregunto si en particular la oposición está en condiciones hoy, por lo menos, de dar respuesta en todo sentido. No digo la oposición parlamentaria o del Congreso, estoy hablando de las organizaciones sindicales, por ejemplo. A mí me da la sensación de que estamos en una situación como de anestesia en la Argentina
que esta gente, encabezada por Milei, ha tenido la habilidad de ponernos en esa situación y que no estamos siendo capaces de responderle de una manera adecuada. Sí, tendríamos que también hablar no solamente con representantes del trabajo, sino sociólogos, ¿no? Para ver por qué esta situación o de dónde comienza esta cuestión, si comienza desde la gente común siempre, ¿no? Vos hablabas de la pobreza, hablábamos de la indigencia, una situación gravísima. Además se han hecho en los últimos días unos videos referentes a esto que son dolorosísimos, ¿no? De esa madre, por ejemplo, explicándole a su hijo es un horror. Que la heladera tiene que descansar, ¿no? Es terrible, una cosa terrible. Ahora, decimos, bueno, la clase media, ¿qué es lo que está pasando? Si no pasa hambre, sí está pasando privaciones. Parece que muchas veces va de la mano ciertas protestas, tiene que reaccionar la clase media, parece siempre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en las últimas horas un estudio de la CELAC, también muy revelador, la organización que dirige Serrano Mansilla, dio a conocer que prácticamente hoy en la Argentina no tenemos clase media. Ya. No. Bueno, ¿qué es lo que apunta este plan, no? Claro, que está ahí al borde. Sí. Es decir, puede decir que es de clase media, pero en los hechos, claro, y por su situación económica, bueno, están los pobres, ¿no? Los menos pobres, y este sector, este pequeño sector, cada vez más chico, que seguramente sigue sintiéndose de clase media, pero que ya no está en las condiciones en que podría llamarse de clase media. Sí, que está con ahí, su sueldo, además, además de que se viva de un sueldo, claro, ya eso, y clase trabajadora, diríamos, ¿no? Uh-huh. Primero, y si con ese sueldo no le alcanza, y el jubilado también, bueno, ya deja de serlo, ¿no? Sí, y sí. yo decía, ¿por qué lo de la clase media? Porque los pobres a los que te referías no están tan preocupados por el índice de inflación. Y hoy el gobierno lo da a conocer aproximadamente a las 16, viste que siempre lo van retrasando, Uh-huh. lo van acomodando. Y bueno, tienen, si bien no las consultoras no manejan eso, ¿no? Pero tienen todavía cierta esperanza en mostrar un índice favorable que es contrario a lo que la gente realmente, y todos nosotros, descubrimos cada vez que vamos al supermercado, ¿no? Sí. De cualquier manera está todo planchado. Esto es una depresión total, nadie compra nada. Bueno, es la forma de bajar la inflación. Claro. La única forma de esa inflación cero es esto, que nadie consuma, que nadie hace absolutamente nada, y despidos, porque todo lo que trae consecuencia. Claro, y el vocero presidencial Adorni dice que ya está, que se terminó el tema de la inflación, que hasta que llegue a cero. El tema es que a esta altura del partido... Ya exactamente, claro, ya está, el tema no es un problema la inflación, no, para él no es un problema. Claro. Ahora, los servicios públicos que tampoco aumentaron todo, falta. No, y van a seguir aumentando. Van a seguir aumentando. Pero se ve que no está dentro del problema de la inflación ni del índice esto. No. Y a esto se suman otros problemas, la verdad que es una catarata. Ni hablar de lo que tratamos nosotros habitualmente, que obviamente es el ámbito del trabajo, pero en el ámbito de los derechos humanos, si alguien pensaba que la visita de diputadas y diputados a genocidas era un asunto aislado, no, evidentemente no lo era, porque acaban de cerrar la CONADI. Es decir, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que precisamente investiga los delitos que aún siguen cometiendo esos canallas con la desaparición de criaturas. Así que está cumpliendo todos los requisitos para convertirse en un gobierno dudosamente democrático. Y tenemos el caso, perdóname, ¿no? Y también dudosamente republicano. Vos estás hablando de organismos encargados en investigación, ¿no? Claro. Y yo pensaba también, que esto ya lo venimos viendo, el caso de la ESMA, que
es otra, digamos, es otra situación, pero dentro del mismo tema, Sí. que lo han dejado abandonado, abandonado a la suerte de los trabajadores, que siguen siendo realmente amabilísimos siempre. Sigue habiendo representaciones y funciones que que eran gratuitas antiguamente, y muchas veces ahora se recauda precisamente para el lugar, porque lo único que están haciendo es destinando a los sueldos de los trabajadores, que deben haber quedado absolutamente frenados, pero es lo único que aún siguen pagando, pero no se mantiene absolutamente nada. Es decir, esas contribuciones están manteniendo todos los edificios de la ESMA, de un lugar por demás emblemático de lo que estabas diciendo, ¿no? Directamente, hablando de los conflictos en el ámbito laboral, bueno, son casi infinitos. Tenemos, mirá, tengo anotadas... No nos da el tiempo para todo. Despidos en Bridgestone, paro nacional aceitero, que bueno, en este caso ya hay un llamado que se está cumpliendo a conciliación obligatoria. El paro universitario. Enseguida vamos a hablar, si te parece, podemos ir llamando ya para ir... ¿No te parece, Vilma? Sí. Creo que vamos a poder hablar sobre este tema. Estamos en el tercer día de paro universitario, no va a ser el último, si no hay una respuesta concreta del gobierno, como suele suceder en estos casos, cuando se declara el conflicto, cuando hay plan de lucha, empiezan a llamar a paritarias. Y paralelamente a esto había una manifestación, y creo que siguen estando los docentes del nivel primario y del nivel secundario, porque están tratando en diputados un proyecto para declarar la educación esencial. Así que con Servicio esto que esencial, decimos, sí. servicio Sí, esencial sí, la sí, educación, sí. es decir, Estratégico. impiden las protestas y el paro docente. Están impidiendo el paro, están impidiendo la huelga. A un sector de los gremios han nombrado persona no grata a Alejandro Finocchiaro, el exministro, porque el proyecto es de esa autoría. Nombrar, claro, alguien puede decir, bueno, no se puede estar en desacuerdo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo no es que es un derecho humano la educación, pero declararlo servicio esencial para que no puedan hacer huelga, Claro. con los sueldos que tienen. Claro. Pues si vos tuvieras, si esas personas estuvieran en una situación de holgada, digamos así, económicamente holgada, con presupuestos adecuados a las necesidades de la educación en las escuelas, con libros, han sacado los libros de las bibliotecas, han dejado de comprar libros para las bibliotecas. Y son... Sí, ya ni hablamos de las netbooks, ¿no? Sí, hablamos nada. no, por eso, son para una animación, no sé, del antiguo Walt Disney, algo por el estilo, verdaderamente. Un horror. Si te parece, vamos Te estábamos hablando de paro universitario, y yo decía algo, otra, cuando hablaba de Gramajo, de la UTEP, tenemos pendiente también, y vamos a ver si hacemos unos minutos para eso, porque han caído con un allanamiento a la sede de la UTEP. Violento allanamiento. Sí, pero una cosa de locos, y con excusas muy, muy raras. Vamos a hacernos, si podemos, un lugarcito, y si no, por lo menos te lo vamos a contar, pero es algo muy grave. Van buscando por un supuesto comedor trucho que nadie conoce. En la UTEP no lo conocen, por supuesto, pero el allanamiento fue y ha sido y es muy violento, muy violento. Hablábamos del paro universitario, estamos en pleno paro universitario, está terminando el paro universitario. Bueno, otro de los puntos gravísimos, que es la situación salarial de las docentes y de los docentes universitarios. ¿Sabés qué dijo el gobierno? Bueno, nosotros pusimos la plata para el funcionamiento, chau, nos olvidamos. Pero lo cierto es que los salarios son la mayor parte del presupuesto de las universidades nacionales. Estamos en comunicación ahora con Luis Tiscornia, secretario gremial de la CONADU Histórica y referente de la Universidad Nacional del Comahue. Profesor Tiscornia, muchas gracias por atendernos. Aquí estamos Vilma Noche y Enrique Garrido. Vilma y Enrique. Buenas tardes, un gusto.
Bueno, igualmente, pese a la situación que es tan complicada, profesor Tiscornia, por favor, explíquenos a nosotros, a nuestros oyentes, la situación que los ha llevado a tomar estas medidas, en este caso un paro de 72 horas, y si las cosas no cambian, probablemente se repita esto la próxima semana con alguna otra medida de fuerza. Bueno, centralmente es el deterioro salarial, un dato para que todos los que escuchan puedan hacer la cuenta. Sí. La inflación acumulada de los últimos 6 meses, de diciembre a junio, fue del 125%, y los incrementos salariales que hemos recibido son alrededor del 67%. O sea, más de 50 puntos por debajo de la inflación. Es una pérdida salarial inédita, en más de 30 años, desde que 40, dicen algunos, desde la democracia, que no hay una pérdida salarial tan grande en tan poco tiempo. También están por debajo de las actualizaciones que hubo en el sector público. Sí, por ejemplo, nosotros en diciembre hubo una inflación del 24% y un poco más, y cobramos un 6% en diciembre de incremento salarial. En enero hubo una inflación del 20 y pico % y nosotros cobramos 0% de incremento salarial. En esos 2 primeros meses nos destrozaron casi un 40% del salario. Profesor, leíamos que no solo debajo del sector público, sino también que resulta desfavorable en comparación a los trabajadores no registrados, el salario docente. O sea, ha habido una cosa muy premeditada de pulverizar el salario de las universidades nacionales. Eso es así. La cifra para decir, mire, un docente, dedicación exclusiva, quiere decir 40 horas semanales, 8 horas diarias, con retención de título. Hay que hablar de que es una persona con título universitario, que ingresa a la universidad en la categoría de ingreso, lo recibe la universidad con un sueldo de 600.000 pesos. ¿Esto es dedicación exclusiva, profesor? Dedicación exclusiva, y en varias universidades, como la mía, Universidad del Comahue, con retención de título, porque la dedicación exclusiva involucra la retención de título. O sea, un médico que ingresa no puede firmar una receta fuera del trabajo de la universidad, un arquitecto no puede firmar un plano, un abogado no puede atender ningún cliente por fuera de la universidad. Eso es la retención de título. Bueno, 600.000 pesos. No es opción laboral para un profesional. Ahora, si se hubiera mantenido la paritaria docente nacional que engancha al cargo nuestro inicial con el maestro de grado, ese docente estaría cobrando 1.200.000. O sea, no solo fueron los incrementos por debajo de la inflación de todo este tiempo, sino además al desengancharnos de la paritaria nacional docente, los cargos iniciales quedaron muy atrás. Entonces, un maestro de grado, le doy de ejemplo en mi provincia, maestro de grado, jornada simple, en Neuquén cobra 600.000 pesos, el ayudante de primera parcial debería cobrar 600.000 pesos si hubiéramos mantenido eso que venía, la llamada garantía salarial o enganche, sí. Y hoy está en 300.000 pesos. O sea, esas categorías incluso perdieron mucho más que 50 puntos con respecto a la inflación, perdieron casi el 100%. Una locura. Y les han ofrecido, prácticamente es una cargada, una burla, les han ofrecido, por lo que he leído, y lo tengo acá anotado, ¿no?, aumento del 3% para agosto y 2% para septiembre, ¿correcto? Es así. Fue el viernes pasado que convocaron una paritaria, después que se conoció de que íbamos a un paro de 72 horas, convocaron esa paritaria. Hay que decir que hace 2 meses y pico que no había convocatoria. Después de la marcha extraordinaria del 23 de abril, nos recibió el secretario de Trabajo, que no nos ni conocíamos, después nos recibió la ministra Petovelo, todos nos dijeron, tienen razón, hemos tomado nota de la situación, vamos a corregirlo, me comprometo a traer una respuesta el 6 de junio, dijo la ministra Petovelo. Esa reunión nunca se hizo, nunca apareció más, no le vimos más la cara a la ministra Petovelo. Y en 2 meses no hubo ninguna convocatoria paritaria. Los que resolvieron el incremento lo hicieron por decreto. Ahora convocan a esta reunión, vamos y nos dicen, esto es lo que hay. 3% para septiembre, para agosto y 2% para septiembre. Y dijimos, esto es ridículo. Es ridículo. Todos los gremios rechazaron y ratificamos el paro. Ahora
si no hay, estamos terminando el paro, fue muy contundente, vamos a un nuevo paro 20 y 21 de agosto, y el gobierno tiene que reaccionar, tiene que convocar y hacer una propuesta razonable. Tiscornia, sabemos de la lucha que se inició este año por el financiamiento educativo, obviamente que también por el salario docente, pero ¿por qué no nos recuerda que nunca está de más cuánto integra en el monto dedicado a las universidades la masa salarial, ¿no? ¿De qué porcentaje es? Pues, es el 90% del presupuesto, o sea, el 90% se gasta en salarios, personal docente y no docente y autoridades. El 10% es el llamado presupuesto para funcionamiento. Ese 10% incluso estaba tan deteriorado que en el primer cuatrimestre hasta las autoridades de la universidad dijeron: nosotros no podemos pagar la factura de luz y gas del próximo mes. Sí. Se cierra la universidad. Y eso era verdad. Motivó la reacción de la comunidad universitaria y de la sociedad. Más de 1 millón y pico de personas se manifestaron y el gobierno tuvo que abrir la mano y mandar las partidas, todavía insuficientes, pero bueno, para eso pagar. Le iba a preguntar. ¿No? Eso le iba a preguntar. Si estaba alcanzando ese dinero. Bueno, va a alcanzar para eso, para pagar la luz y el gas, porque encima no es retroactivo. Por lo tanto, todos los gastos acumulados que había desde enero, eso sigue siendo gastos pendientes. Por lo tanto, muy a duras penas, uno podría decir, este mes, el mes que viene, vaya a saber. O uno puede decir, bueno, este mes el gobierno, por esa movilización masiva, tuvo que reaccionar. Pero los salarios no fueron mejorados. Claro. Entonces ahora tiene que mejorar los salarios. Y nosotros decimos, bueno, el camino es que nos movilicemos con mucha unidad, con mucha masividad, y ese camino es posible tener éxito. Bueno, eso es lo que estamos recorriendo ahora. Lo pudimos hacer en cierto grado y medida, dimos un paso con ese 10% del presupuesto. Bueno, ahora tenemos que hacer que el gobierno dé respuesta sobre el 90% del presupuesto. No va a ser fácil, por eso la lucha es dura, pero bueno, estamos empeñados en eso. Profesor Tiscornia, usted es un experto, conoce el tema de la universidad a fondo. Quisiera preguntarle, nos interesa y estamos en ese tema ahora, puntualmente, que es el de ustedes. ¿Qué pasa con el alumnado en las universidades en esta condición de extrema pobreza que estamos afrontando en la Argentina? ¿Se nota en el alumnado? Se nota, hay estudiantes, y uno cuenta anécdotas concretas, de mi curso, de estudiantes que dicen: profe, no puedo seguir, no tengo para el colectivo. Otro dice: profe, este cuatrimestre no vuelvo. ¿Cómo no volvés? Y no, porque vive en otra ciudad y alquila. Bueno, no, mi familia ya no puede bancarme el alquiler y yo tengo que salir a trabajar y no puedo. O sea, la crisis económica está golpeando mucho a los jóvenes, a las familias en general. En algunos casos implica que no pueden seguir estudiando, otros casos es que están muy al filo, y esa es una situación muy delicada. Hay 2 millones de jóvenes que están estudiando en la Universidad Estatal. Ese es un capital muy importante, es el futuro de muchas personas y de muchas familias. Bueno, eso es lo que todos salimos a defender en esa marcha del 23 de abril. Bueno, eso es lo que está comprometido. Está comprometido el derecho de esa cantidad de jóvenes, muchos, que tienen la oportunidad de tener un título universitario. ¿Becas estudiantiles quedan? Bueno, eso es lo que han congelado y los estudiantes están reclamando eso, que se actualicen las poquísimas becas, porque siempre fueron muy escasas, hay que decirlo. Y a su vez hay todavía sectores importantes de la población que ni siquiera llegan porque no terminan ni el secundario, eso también es verdad. Pero 2 millones de jóvenes que pueden llegar, bueno, es muy importante, es muy importante. Para darle una comparación, Brasil tiene 220 millones de habitantes. Nosotros tenemos 47 millones de habitantes. En la Argentina estudian 2 millones de jóvenes en la Universidad Estatal. En Brasil estudian 2 millones de jóvenes, cuando tiene 5 veces más habitantes. Bueno, esa es una diferencia muy importante que se expresa en la Argentina. Bien, eso está amenazado. Y lo otro que está amenazado es el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que hoy un país que no desarrolla eso es un país condenado a la dependencia. Y el 70% de la investigación tecnológica en la Argentina se hace en las universidades nacionales.
Entonces quieren matar eso para, bueno, generar un país que es el de la década del 80, que lo vanaglorian como modelo. Bueno, es el país agroexportador, sin desarrollo industrial, con una pobreza extraordinaria. Ese es el sueño dorado de la famosa generación del 80, del 1880, que quiere reeditar este gobierno. Bueno, esperemos tener la fortaleza suficiente como para contrarrestarlo y bueno, y remontar la cuesta, profesor. Muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Le tenemos que poner límite en primer lugar y después, bueno, el debate de todo el pueblo y la sociedad. ¿Cómo salimos de esta situación? Gracias. No, por favor, gracias a usted. El profesor Luis Tiscornia, lo escuchabas, es profesor en la Universidad Nacional de Comahue, es ingeniero agrónomo. Él está en Ciencias Agrarias y es secretario gremial de la CONADU histórica. Cuenta la leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ay. Llegaron los villanos, los feos de los malos que venían del desierto y encontraron todo abierto. Entraron 100, entraron 100. Al principio persuasivos, con un pueblo poco unido, y en una segunda fase se quitaron los disfraces y a correr de no creer. Otra vez correr. Ay, mi Dios, ¿cómo puede ser? No lo entiendo. Todo otra vez. Salir de la ruina para volver. Lo valora si lo pierde, no fue todo repentino. Empezó a escasear el vino y luego el pan. Faltaba el pan. Pero el pueblo empezó a hartarse y de a poco a organizarse para echar a los tiranos y volver a ser hermanos sin tenerle miedo a nada. Los sacaron a patadas a los 100. Ay, mi Dios, ¿cómo puede ser? No lo entiendo. Todo otra vez. Salir de la ruina para volver. ¿Cómo puede ser? No lo entiendo. Todo otra vez. Salir de la ruina para volver. Bueno, estábamos escuchando Los Villanos, Ajá. nada más y nada menos, no te va a gustar el grupo uruguayo, Sí. con este tema que alguna vez lo recordamos que nos viene tan bien, hablando de villanos, ¿no es cierto? De todo, con todos los temas que estamos. Nos están sobrando villanos. Y tenemos un grave problema
no solo por el gobierno es muy importante, pero también la que se llama oposición dialoguista, bueno, ni hablar. Estamos en comunicación ahora con el doctor Gustavo Ciampa, es abogado laboralista, integrante de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio. Doctor Ciampa, gracias por atendernos. Aquí estamos Vilma Noche y Enrique Garrido. Vilma y Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola Vilma, hola Enrique, ¿cómo les va? Bueno, cuéntenos, ¿qué está pasando? Vamos a tratar de hacer un poco de un resumen, que no va a ser fácil, ¿no? ¿Qué está pasando con la reforma laboral? ¿Rige en la práctica? A ver, está pasando mucho para tan pocos días. Sí. Por ejemplo, lo último de hoy a la mañana. El Poder Ejecutivo emitió un DNU respecto del tema propinas. Oh. Sí. DNU que modifica la ley de contrato de trabajo en un artículo y que es inconstitucional porque no está dada ninguna de las condiciones exigidas para que el Poder Ejecutivo pueda, a través de un DNU, modificar una ley. Ajá. Esto es emitir un decreto de necesidad de urgencia. ¿Qué es lo que hace? A ver, y máxime cuando se venía discutiendo en la Cámara de Diputados un proyecto de ley, en realidad había 2 dictámenes en la Comisión de Legislación del Trabajo respecto al tema propinas. Pero hay una parte que puede ser buena y para los trabajadores gastronómicos y trabajadoras gastronómicas puede ser conveniente, que es habilitar que las propinas puedan ser pagadas a través del mismo medio de pago que se usa para el pago del servicio. Por ejemplo, un cliente o restaurante paga la cuenta con tarjeta de crédito o con alguna billetera virtual, que a través de ese medio de pago se puede dejar la propina. Sí, eso en primer término, claro, en primer término podríamos... Eso se podría hacer por un decreto. ¿Cómo se acreditaría eso en la empresa? Lo que Restaurante, no puede, bar, etcétera. Lo que no puede hacer el Poder Ejecutivo es modificar la ley, que la ley dice que las propinas son remuneración, integran la remuneración, y lo que hace este DNU es establecer que no son remuneración y que el empleador no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, eso no lo puede hacer el Poder Ejecutivo. Porque esto además es una regresión, es contrario a los derechos de los trabajadores. Las propinas son lo que se llama legalmente la ocasión para percibir ganancias. Por eso es una ocasión que abren los empleadores para que los trabajadores puedan percibir una ganancia. Estas son las propinas. La paga el cliente. Sí. Pero lo que es remuneración es la ocasión para percibir ganancias. Lo que hace, por eso además los sueldos de los gastronómicos son bajos. Cuando alguien va a entrar a trabajar en un restaurante, le dicen cuál es el sueldo bajo, le dicen, pero tenés las propinas. Sí, claro. Sí. Entonces, lo que hace este DNU, que es lo último de la reforma laboral, ¿no? De hoy, publicado en el boletín oficial, es decir, que no son remuneratorios en contra de los propios trabajadores y recogiendo una pretensión histórica de las cámaras patronales de la actividad hotelero gastronómica. Esto es una. Previo a esto, otro aspecto de modificación laboral, aunque no sea por ley, fallo de ayer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si me permite, antes de que vaya a este otro tema que es muy importante, yo quería precisar un poco más lo que está diciendo, porque a lo mejor uno en primera visión dice, bueno, mejor no tienen que estar en el salario, es un extra. Y en realidad lo que estamos diciendo que las propinas están integradas de esa forma es que también en el caso de los beneficios van sobre ese salario completo. ¿Es así? Claro. Porque uno lo escucha a Sturzenegger y dice, no, pero no son parte del sueldo. Como diciendo, lo vas a cobrar aparte, tenés un beneficio aparte. Lo está manejando la empresa y no es parte del sueldo. Yo por eso quería que nos aclarara un poco más eso, porque en primer momento uno no lo ve como un perjuicio. Viene muy bien la aclaración, Vilma. Pero además, la ley, ya desde 1974, dice que las propinas son remuneratorias cuando son habituales, salvo que estuvieran prohibidas. Pero si no están prohibidas, si están habilitadas, integran la remuneración. Esto legalmente, más allá de que las empresas no lo reconozcan como tal. Pero legalmente, cualquier trabajador puede decir, mire, el aguinaldo, compúteme la parte de propina, las vacaciones, compúteme la parte de propina, indemnización por despido, me tiene que tomar lo que yo percibo de propina para integrar el sueldo para calcular la indemnización por despido. Y después puede haber cosas opinables en función de lo que dice el convenio colectivo de trabajo. Lo que pasa es que este DNU resuelve lo opinable en contra de los trabajadores. Claro.
Claro, lo dejamos ya con el tema de la... Sí. Lo dejamos con la Corte Suprema, ¿sí? Vamos a la Corte Suprema. La Corte Suprema ayer emitió 2 fallos en materia laboral, uno de los cuales es gravísimo, que es, a ver, la tasa de interés. Cuando se habla de tasa de interés, el interés es lo que paga quien se quedó con dinero de otro por el uso que hizo del dinero del otro. Sí. Si yo me quedo con dinero suyo durante 8 años y después se lo tengo que devolver, además de devolverle el dinero, le tengo que pagar por el uso que yo hice del dinero suyo. Esto es la tasa de interés. Uno lo ve más claro con los bancos, uno saca un crédito y devuelve más intereses, etcétera. Como tal, cuando los trabajadores y trabajadoras hacen un juicio, como cualquier persona que hace un juicio de contenido patrimonial, y hay una condena al deudor a que le pague una suma de dinero que le adeuda, ese deudor tiene que pagar esa suma de dinero más un interés. O sea que el acreedor, el que cobra, en este caso, el caso de juicios laborales, el trabajador o trabajadora que hace un juicio y el Poder Judicial le reconoce su crédito y le ordena al empleador pagarle, tiene que cobrar lo que le debían más una tasa de interés. Correcto. Esto es, tiene que tener el mismo valor que tenía su crédito original más un plus. Lo que hizo la Corte, en un fallo de día de ayer, el caso La Cuadra contra DirecTV, fue descalificar la tasa de interés o la forma de calcular el interés que venía disponiendo la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que era una forma, esta es una situación que viene de hace 2 años discutiéndose. Hasta hace 2 años los créditos laborales se licuaban en juicio. Un trabajadora terminaba cobrando un 30% aproximadamente de lo que tendría que haber tenido derecho a cobrar. Sí. Por la licuación, por lo que demora el juicio y por la inflación. A valores reales cobraban un 30%. Esto fue corregido por la Cámara de Apelaciones del Trabajo hace 2 años. Hubo una resolución posterior de la Corte, hubo otra resolución posterior de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y hoy se estaba aplicando, hasta ayer, se estaba aplicando una forma de actualización de interés por la cual preservaba aproximadamente el valor de lo que tendrían que haber cobrado en su momento. Sí. La Corte acaba de descalificarlo diciendo que es irrazonable. Entonces toma un caso la Corte, que es el de esta persona de La Cuadra, donde dice, el crédito de este hombre era del 2013, y aplicando esta forma de actualización da un 19.800% más que lo que debió haber cobrado en el año 2013. Y esto es irrazonable. Entonces hay que dictar nueva sentencia, y esa forma de actualización de créditos o de aplicar el interés no se puede aplicar más. No solo en el caso de La Cuadra, sino en ningún otro caso. Ahora, lo que soslaya la Corte, porque cuando yo lo digo así, Vilma y Enrique, dice, ¿para qué quieres? Si termina cobrando 19.800% más, es que la inflación en ese periodo fue de 17.400. O sea que lo que este trabajador estaba cobrando era mantener el valor de lo que le tendrían que haber pagado en el año 2013, estamos hablando 11 años después, más un interés del 1% anual. Lo irracional es que pase tanto tiempo sin cobrar nada el trabajador. Bueno, claro, lo irracional es que pase tanto tiempo en el trámite de los juicios, y es irracional también los índices de inflación que tenemos en Argentina. Claro, sí. Pero el trabajador no puede ser la víctima sobre la que pese el transcurso del tiempo, la inflación, y que su empleador, porque esa plata de este hombre de La Cuadra era plata del año 2013 que le tendrían que haber pagado. Desde el 2003 hasta el 2024, esa plata se mantuvo en poder de su empleador, y fue su empleador el que usó esa plata desde La Cuadra. Sí, y dio un rendimiento. Claro, entonces tiene que devolver en su valor real lo que se quedó, más una tasa de interés. Que la Corte lo descalifique es muy grave, porque esto hace que la pretensión es que los créditos de los trabajadores se sigan licuando. ¿Saben quién lucra con los juicios laborales? ¿Quién lucraba hasta hace 2 años con los juicios laborales? Las empresas. ¿Cómo no era la industria del juicio? Y bueno, ahí está. Cuando una empresa que tiene que pagar X cantidad de dinero no la paga, y después de 8 años, 9 años, termina pagando el 30% de lo que tendría que haber pagado, ¿quién lucró?
Yo esto lo tengo medido con parámetro dólar, pero para que no me digan que el dólar es volátil, que depende de esto, depende del otro, lo medí también en kilos de asado. ¿Cuántos kilos de asado compraba un trabajador en el momento que lo despidieron si lo hubieran pagado lo que le tenían que pagar? ¿Cuántos kilos de asado termina comprando ese trabajador al momento en que cobra un juicio con intereses y todo? Y hasta hace 2 años compraba un 30%. ¿Quién lucró? Me gusta esa más plata que puesta el en un índice plazo fijo McDonald's. renovable, esa plata puesta en un plazo fijo renovable Claro. hacía que el empleador con el 45% de lo que le rendía el plazo fijo liquidaba el juicio y se quedaba con el 54%. Claro. Ahora, yo lo que me quedo pensando, doctor, que, bueno, la Cámara de Apelaciones del Trabajo confirmó que la reforma laboral instaurada por la Ley Bases no se aplica de forma retroactiva, pero con lo que está pasando y con lo que nos dijo de la Corte, ya me da un poquito de miedo todo, ¿estoy equivocada? Claro, pues a ver, sí, hay un fallo de la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, porque con el tema de la Ley Bases hay varias cosas en discusión. Primero, se aplica a quienes entren a trabajar a partir del 9 de julio, que fue el día que entró en vigencia la Ley Bases. Sí. Algunos sostienen que sí, Ajá. Otros sostenemos que en principio se aplica, pero no se podría aplicar de una manera que le implique menos derechos que los que esos trabajadores tendrían de haber seguido vigente la ley anterior. Es un tema complejo, pero hay algo que se llama principio de irregresividad y que implica que una ley posterior no puede modificar en perjuicio los derechos que provienen de una ley anterior. Este es un tema. Ahora, la otra es, la ley Bases se aplica a quienes quienes ya venían trabajando a partir del 9 de julio que entró en vigencia la ley Bases, entonces, aquellos que tenían relaciones laborales vigentes al momento de entrar en vigencia la ley Bases. Acá hay otras discusiones, una de ellas yo creo que la solución es la que acabo de decir. Mire, se aplica en todo lo que no sea perjudicial respecto de las leyes que regían antes del 9 de julio de 2024, por el principio de irregresividad. Lo que es insostenible es que una ley que entró en vigencia el 9 de julio sea aplicable a relaciones laborales que se terminaron antes del 9 de julio y que están en juicio. Por ejemplo, trabajadores y trabajadoras que estaban no registrados, lo que mal llamamos en negro. Sí. Y que por haber sido despedidos o porque se consideraron despedidos, tenían derecho a cobrar, porque la ley que estaba vigente al momento de su despido así lo establecía, agravamientos indemnizatorios por el hecho de estar en negro. Esos agravamientos indemnizatorios se incorporaron al patrimonio de esa persona que trabaja el día que fue despedido o que se consideró despedido. Y es insostenible que una ley posterior lo pueda privar de eso que ya ingresó a su derecho de propiedad. No obstante, hay algunos tribunales, no por ahora de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que están diciendo, no, esto tiene naturaleza penal, es la ley penal más benigna, es un principio del derecho penal, entonces no corresponde condenar al pago de esos, lo que yo llamo agravamientos indemnizatorios, y algunos dicen multa, a esas relaciones laborales que se exigieron antes y que estaban en juicio. Esto es insostenible. Sin embargo, hubo un tribunal de Misiones, creo que hubo otro tribunal de Corrientes, que dijeron que sí, que no corresponde condenar en virtud de que quedaron derogadas ahora, pero no corresponde condenar tampoco a situaciones pasadas, hasta, bueno, salió este fallo de la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que pone un poco las cosas en su lugar. Ahora vamos a ver qué siguen diciendo los jueces. Yo creo que va a primar este criterio, porque cuando hubo una incorporación incorporarlo al patrimonio no quiere decir que entre efectivamente un bien o una suma de dinero. Quiere decir que se hayan reunido las condiciones para que esa suma de dinero o ese bien entre al patrimonio aunque no haya entrado efectivamente. Un trabajador tiene derecho al cobro de la indemnización por despido conforme lo que estaba vigente al día que fue despedido. Ese día entra en su patrimonio la indemnización por despido. Por más que la tenga que reclamar en juicio. Sí. Lo mismo pasa con estos agravamientos. Con respecto a reforma laboral, hay una parte del decreto que está parada en el Poder Judicial, pero van por más en el Congreso y hasta cierto punto me sorprende, con mucho entusiasmo del radicalismo, van por más en materia de reforma laboral. Sí, y van por más en materia de reforma laboral con proyectos que
vuelven sobre temas que estaban incluidos en el DNU 70-2023 del presidente Milei, que fue declarado nulo por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sí. Incorporar esos temas, y ahora se vino una nueva avanzada que empezó el día de ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, con los proyectos de reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales. Sí. 25, 26 proyectos, uno solo mejora alguna disposición de la ley del diputado Hugo Yasky, los otros son todos teñidos de una marcada antisindicalidad. Esto es una apreciación subjetiva, pero si me da un minuto, fundamento por qué. Quieren dejar sin fondos a los sindicatos, y a las organizaciones. Así que los quieren liquidar. Quieren dejar sin fondos, claro. Quieren dejar sin fondos. Dos, impiden las reelecciones de los dirigentes sindicales, o las limitan. Tres, toman a los sindicatos como si fueran entes públicos, con una confusión enorme. Cuatro, se entrometen en lo que se llama la autonomía sindical, que es una garantía constitucional de las organizaciones sindicales, poniéndose a regular cuestiones que el Estado tiene vedado regular, tal como este tema de las reelecciones. Y acá quiero hacer una aclaración, porque me parece atinado deshilar un poquito más fino. Yo no estoy diciendo que necesariamente los dirigentes sindicales tienen derecho a ser reelegidos. Tampoco estoy diciendo que no tengan derecho a ser reelegidos. Lo que digo es que esto depende de cada sindicato. Esto depende de la asamblea o congreso de cada sindicato, que aprueba el estatuto del sindicato, las normas que rigen la vida interna del sindicato, y donde se decide si pueden ser reelegidos o no. No puede venir el gobierno a través de una ley, o el Estado a través de una ley, a decir no pueden ser reelegidos. Esto ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo que eso es una intromisión indebida del Estado en la vida de los sindicatos, porque esto tiene que quedar librado a la autonomía sindical. ¿Y por qué yo digo que esto está marcado por una notoria antisindicalidad en estos proyectos de ley? Porque lo que les molesta a quienes firmaron estos proyectos, o a quienes presentaron estos proyectos, no son las reelecciones, son los dirigentes sindicales. Porque no es un proyecto de ley donde se prohíban las reelecciones de los directivos de las cámaras empresarias, de las asociaciones civiles, de las sociedades comerciales, de las mutuales, de las cooperativas. No, es solo la de los sindicatos. Le molestan los sindicatos. Sí, nosotros leemos en los medios siempre el recortar el poder a los sindicatos, ¿no? Y siempre está esa denominación que muestran es el mal, el sindicato. Y va de la mano de recortar derechos a los trabajadores, en definitiva, que ya los tenemos recortados. Es un medio para recortar los derechos a los trabajadores. Claro. Porque se le facilitaría mucho. Ustedes imagínense, si la CGT no hubiera accionado, la CGT también lo hizo la CTA y lo hicieron sindicatos individuales, digamos, que fuera sobreabundante, pues en el juicio del CGT ya estaban comprendidos todos. No hubiera iniciado y no hubiera obtenido favorable el amparo contra el DNU, hoy estaría dejando el DNU. El DNU que implicaba la modificación peyorativa de 70 y tantos artículos de la legislación laboral, peyorativa digo en contra de los trabajadores. Porque les molestan los sindicatos que reivindican los intereses de los trabajadores, que defienden los intereses de los trabajadores, que conquistan derechos para los trabajadores. Esto es lo que les molesta. Por eso les molestan las paritarias. Fíjese, hay libertad para todos, salvo para las paritarias. Libertad para todos, supuestamente, ¿no? Sí, digamos, sí. Que no lo existe. Pero por eso les molesta la huelga. Son libertarios, pero quieren penalizar como un delito el derecho de huelga. Dicen que el derecho de huelga es una justa causa de despido. Esto estaba en el DNU, pero también está en la ley bases. Dicen que a los trabajadores se los puede discriminar. Esto es gravísimo. Permite que se discriminen a los trabajadores y que los trabajadores, por ser tales, no tienen las mismas herramientas de defensa de cualquier otra persona no trabajadora que sea discriminada. Esto es una grosera discriminación hacia los trabajadores por ser trabajadores. ¿Convalida los despidos discriminatorios? La ley bases. Y si a un trabajador se lo puede despedir por razones de salud, por ideología, por concepciones religiosas, por participación sindical, por opción sexual, por razones de género, por razones de raza. Se lo puede despedir, el despido es válido. Esto dice la ley base. Un despropósito. Doctor Ciampa,
Ojalá estemos a la altura del desafío, que es muy fuerte, es muy fuerte. Le agradecemos mucho que nos haya atendido. Para mí es siempre un gusto. Enrique, Vilma, abrazo a ambos y a la audiencia. Gracias. Era el doctor Gustavo Ciampa, abogado laboralista, integrante de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio. Bueno, ya lo escuchaste, no hace más, no hace falta agregar nada más. Este tema porque hoy declaró la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner algo que se esperaba dentro del juicio, de este juicio dilatado, como ella misma lo ha explicado. Ha estado muy clara, no es que su exposición, para los que conocemos el caso, ha sido una novedad, sino que ha insistido en los puntos que ya ha hablado en otras oportunidades, ¿no? Y, por ejemplo, hay algo que me pareció muy contundente. Volvió a decir que el alegato del fiscal Luciani fue determinante para lo que pasó. De la misma forma que obviamente, que es lo que está la querella reclamando, que se investigue no solamente a los autores materiales que los tenía ahí presentes, sino también, quienes han financiado claramente y que se ha dejado de lado totalmente. Y ¿qué pasó con Milman? Volvió con Milman, a quien han mencionado especialmente, y por supuesto a la familia Caputo, ¿no? Que está más que claro, creo, salvo a la jueza Capuchetti, que han financiado, han intervenido en el financiamiento de estos grupos que no se tuvieron en cuenta, ¿no? Las mujeres sindicalistas han preparado algo al respecto, ¿no? Sí, tenemos, vamos a compartirlo en este momento, todas para reclamar que, queremos saber quién financió el atentado contra Cristina. Vas a escuchar a dirigentes de distintos sindicatos de la Argentina, mujeres. Dirigentes sindicales. Queremos saber quién mandó a matar a Cristina. Hoy solo se está juzgando a Sabac Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. Todos ellos autores materiales del atentado. Pero, ¿quién ideó el atentado? ¿Cuál es el rol del diputado Milman? Que 2 días antes del atentado, él dijo que cuando la maten iba a estar camino a la costa. Queremos saber por qué se borró el contenido de los celulares de Milman y sus 2 secretarias en la oficina de Patricia Bullrich. ¿Por qué Bullrich designó al que borró el contenido de los celulares, Jorge Alfonso Teodoro, como funcionario del Ministerio de Seguridad? ¿Cuál fue el rol de los pseudogrupos de derecha a los cuales Bullrich promocionó y Caputo financió? Caputo Hermanos contrató servicios millonarios con Morel, líder de Revolución Federal. Morel no sabía nada de carpintería. ¿Cuál fue el rol de la jueza Capuchetti que bajo su custodia perdió
el contenido del celular de Sabac Montiel. Queremos saber todo esto. Queremos que se juzgue a todos. La democracia no admite impunidad. Cristina Fernández de Kirchner es la primer mujer víctima de un intento de magnicidio. Queremos saber quién la mandó a matar. No al pacto de impunidad. El reclamo entonces de las mujeres sindicalistas. Sí, todos quisiéramos saber. Y encima las cosas están en manos de funcionarias y funcionarios judiciales que no te dan ninguna confianza. Esa es la pura verdad. Estamos en una situación muy, pero muy grave. Veníamos de hablar del tema laboral, justamente, claro, en el que tampoco nos daban ninguna respuesta satisfactoria. Claro, ya nos estamos yendo, pero antes no queremos dejar de mencionar la denuncia de la UTEP, la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular, insólito allanamiento en la sede central de la UTEP que se producía en Constitución. Están en la calle Pedro Echagüe, entre Salta y Santiago del Estero, ahí. Por pedido del juez Julián Ercolini, vamos a hacer una parte con Ercolini. La Policía Federal irrumpió con violencia, con violencia en el lugar donde se desarrollaba un comedor comunitario, preguntando por una cooperativa desconocida que ni siquiera tiene domicilio en el lugar. En el barrio, dice la UTEP, donde los tranzas están más que tranquilos, la policía y la justicia persigue a una cola de gente esperando que les sirvan en alimento. Allanan un comedor que tiene para bañarse, peluquería, abogados, psicólogos, atención médica. Ahora está todo cancelado. Otro show que se da curiosamente luego de la gran jornada del 7 de agosto. No nos vamos a dejar intimidar por otra muestra de persecución y hostigamiento hacia las organizaciones populares. Gravísimo todo esto. ¿Quién lo llevó adelante? Ercolini, te dije. ¿Quién es Ercolini? Es uno de los sinvergüenzas que se fueron al lago escondido. Y que allí tenemos los chats de los bancados teléfonos. Por fondos empresariales. Bueno, cuando decíamos, hoy recordaba por supuesto Cristina Fernández, el caso de que nada es posible sin la coparticipación de la prensa hegemónica, ¿no? Como siempre, que también en este caso Ercolini es un ejemplo de eso. Sí, y chamullaban acerca de cómo iban a fabricar las facturas cuando se dieron cuenta que los habían denunciado. Sí, además atacar a algunos de los personajes que los habían perjudicado, y por ejemplo el diputado, que ahora es diputado, responsable de la policía aeroportuaria, que entregó la lista con la gente que había viajado. Nadie renuncia ahí, Como decimos siempre, la palabra decoro, estamos casi seguros que tiene el récord de pronunciaciones en el Poder Judicial. Eso sí, aplicarla nunca. Nos vamos, gracias por acompañarnos, gracias a nuestro compañero operador Martín Loza. Nosotros somos Vilma Noche y Enrique Garrido. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 15. ¿Y dónde nos pueden...? En Facebook estamos con el nombre de nuestro programa, Horas Extras, y también estamos en la red X, Horas Extras, OK. Porque no podrán estar sin nosotros. No, por supuesto. Los dejamos con los compañeros de Serendipia. Las horas extras llegaron a su fin. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 15 en Radio Caput. Hasta su propia mirada. En Caput quiero contarles un poco que pasa en Radio Caput. pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente. Esa radio te sonríe. Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso, con lo que se transmite. Todo es sonrisa, todo es amor.